Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este su programa de cine aquí en Vegavisión, la pantalla indiscreta. Encantados de recibirles y, por supuesto, agradecidos de que estén ahí al otro lado. Y hoy vamos a hablar de cine y vamos a hablar también de una serie de televisión que, bueno, a los que estamos aquí en el estudio nos ha gustado mucho y tiene mucho que ver, además, con la obra que esta noche también presenta nuestro invitado. Así que va a haber cine, pero va a haber también misterio, va a haber literatura, va a haber, bueno, mejor vamos a mantener el suspense y les invitamos a que permanezcan con nosotros para descifrar algunos enigmas, porque el resto, hay más enigmas, los tienen ya que leer en la nueva novela de Mariano Fernández Urresti, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues esta es la nueva criatura literaria de Mariano Fernández Urresti, Los fantasmas de Bécquer, de editorial Almuzara. Fíjate tú, Mariano, que después de todas tus obras, de todos tus hijos literarios, últimamente nos has hablado del Apocalipsis, anteriormente de Agatha Christie, y fíjate tú que a mí no me extraña que ahora hayas aparecido con un tema alrededor de Bécquer. ¿Por qué será? ¿Qué tiene Bécquer? Hombre, Bécquer tiene fascinación, tiene misterio. Él decía de sí mismo que era el huésped de las nieblas. Y bueno, pues a los que nos gusta un poco pues la literatura gótica, todo eso nos impulsa evidentemente a leerlo. Era un hombre que tenía una trastienda, le gustaba, creo que creía, y la novela va planteada en ese sentido, que creía en el espiritismo, que evidentemente, y eso es cierto, tenía un profundo conocimiento del temple, de los templarios, de los misterios de las catedrales, porque en sus obras se advierte, sobre todo en las leyendas. Y era un personaje que, desde un punto de vista de metaliteratura, que sería esto, ¿no? De una literatura a propósito de la literatura, pues permitía juego. Con esta novela cierro, bueno, no sé si cierro, pero continúa al menos un círculo que se abrió con Las violetas del Círculo Sherlock, porque uno de los personajes de la novela vive en la ciudad donde se cometieron los crímenes de Las violetas del Círculo Sherlock, que es una ciudad imaginaria pero fácilmente identificable con Torrelavega. Continuó con La tumba de Verne, porque uno de los personajes de esta novela, Miguel Capellán, es el antihéroe que ya aparece en La tumba de Verne. Y ahora pues cerramos un poco el círculo. Agatha escribía con sangre, se sale un poco de eso, pero esta casi cierra ese círculo. Digo casi porque nunca se sabe si va a haber más. Dejas ahí una puerta sí. a ver todo lo que pase, ¿no? Bueno, Los fantasmas de Bécquer. Antes me comentabas tú, fuera de cámara, que aunque Bécquer no es un, ¿cómo decirlo?, un actor quizá principal, sí que es protagonista. Sí, sucede en esta novela como pasaba con Las violetas del Círculo Sherlock, que Sherlock Holmes no estaba, no decía nada, no tenía frase, ni tampoco Jack the Ripper, Jack el Destripador, pero estaban presentes continuamente en la novela. Y en La tumba de Verne sucedía igual. Verne no aparecía, salvo en una carta que dirigía a su sobrino Gastón Verne. Y aquí sucede igual. Verne no está, pero todos los personajes hablan a propósito de él. Y toda la trama, porque es un thriller, los asesinatos, los amores de vivos y de muertos tienen relación con él, y sobre todo y especialmente, bueno, con las leyendas, pero sobre todo y especialmente con las rimas, ¿no? Bueno, pues para esta noche yo les decía que nos salimos un poco de lo que es la línea habitual del programa, porque sí que hay una peli, pero también para esta ocasión Mariano ha decidido, bueno, pues escoger el capítulo de una de nuestras series favoritas, que es El Ministerio del Tiempo. Pero no cualquier capítulo, porque claro, es un capítulo en donde Bécquer sí que tiene protagonismo, ¿verdad? Sí, hubo bueno, yo era un seguidor asiduo del Ministerio del Tiempo, como se podía sospechar, porque me parece una serie ingeniosa que te ofrece una perspectiva audaz y divertida de la historia de España. Y el capítulo dedicado a Bécquer, que es el momento en el que Bécquer está recluido, se autorrecluye en el monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, desde donde escribió las cartas desde mi celda, pues me parecía oportuno, porque bueno, pues
es un episodio que juega con ese Becker que pretendo demostrar que existía en mi novela, ¿no? El Becker de los misterios, de los enigmas, en este caso de las brujas, etcétera, ¿no? Y de los espíritus. De hecho, bueno, ahí se menciona un pueblo, Trasmoz, que es el único pueblo de España que está excomulgado. Aunque en la serie dicen incluso del mundo. Pues yo no sé probablemente que del mundo. Si será real ese dato, pero bueno. Pues Trasmoz, ese pueblo, es el lugar, el telón de fondo sobre el que se proyecta la aventura del Ministerio del Tiempo, que luego comentaremos. Vamos a ver algunos fragmentos. Bueno, eso en cuanto a la serie de televisión, pero luego Mariano también ha escogido una película que es totalmente, vamos, el ambiente es diferente de este capítulo del Ministerio del Tiempo, pero tiene mucho que ver con los fantasmas de Becker, y esa película es una de Spielberg. Y además una película que, bueno, yo creo que va camino a convertirse en un clásico, Salvar al soldado Ryan. ¿Por qué has escogido esta peli para hablarnos esta noche de los fantasmas de Becker? Pues si vemos un poco la portada del libro con una gorra de un oficial de las SS, nos podemos dar cuenta de que algo tiene que ver. La aventura, o las dos aventuras que se proponen en esta novela, que son paralelas pero que finalmente convergen, una se desarrolla en nuestros días, en el siglo XXI, y la otra comienza en las horas previas al desembarco de Normandía, porque tiene por protagonista un oficial de las SS al que no le han ido las cosas demasiado bien y lo han castigado, desterrado prácticamente a una posición de artillería que tenían los nazis frente a la playa de Sword, una de las 4 playas del desembarco de Normandía, ¿no? La batería de Merville, que yo he visitado y he estado dentro de las... Sí. Y bueno, pues la historia arranca ahí. ¿Por qué? Bueno, te podría decir que porque desde ese mismo instante comienza a desentrañarse el misterio de las rimas de Becker. Tendré que decir, igual lo digo ya, que las rimas que todos habéis leído, ¿sí?, las rimas que enamoraron a tantas chicas en el instituto, no son las originales. Becker escribió esas rimas y el manuscrito que confeccionó con todas ellas se lo entregó a Luis González Bravo, que era el presidente del gobierno español en 1868. La primera de las caretas que debemos quitarle a Becker es la del Becker lánguido y pobre. Lo fue al inicio de llegar a Madrid desde Sevilla, pero en ese instante Becker es un burgués muy acaudalado, muy acomodado, censor de novelas, al servicio del régimen más conservador que había en el siglo XIX, y Luis González Bravo, que era su gran valedor, que era masón, pretendía o iba a hacerle un prólogo a esas rimas. Pero en 1868 se produce la gloriosa, la revolución de 1868, la revolución liberal. Los liberales asaltan la casa de Luis González Bravo y el manuscrito de las rimas se pierde para siempre. Para siempre. ¿Cuánto valdría hoy en el mercado negro o en el blanco el manuscrito original de las rimas de Becker? ¿Mataría a alguien por él? Pues por ahí va la trama de la novela. Ya me has enganchado, perdón, claro, que te interrumpa, ya me has enganchado. Entonces los televidentes estarán preguntándose, oye, entonces las rimas que hemos leído y que conocemos son las que Becker pudo recordar de memoria y reconstruyó después en Toledo, y algunas en base a sueltos que se habían publicado en prensa. Pero siempre tendremos la duda de si las rimas que conocemos son todas las que él inicialmente había escrito, y si todas las que había escrito, si entre todas aquellas no había, como pudiera jugarse con esa idea en una novela, alguna específicamente, más claramente todavía, que hay unas cuantas, más claramente espiritista. Porque en las rimas de Becker se advierte claramente su convicción en la reencarnación, en el viaje astral, en los espíritus. Y claro, resulta que en 1940 una delegación de las SS, y esto es real, esto es historia, lo mismo que acabo de decir que las rimas se perdieron en el 68, una delegación de las SS encabezada por Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, viajó a Madrid para preparar la entrevista que Franco iba a sostener con Hitler en Hendaya. Y además de eso, se hospedaron en el Ritz, todo esto está documentado, sí, y en el libro aparece claramente quién lo recibió en cada lugar, qué cosas hicieron, etc. Además de preparar esa entrevista, tuvieron tiempo para dos cosas. Una, buscar pistas que les condujeran a tener la llamada Mesa de Salomón, que presuponían que estaba oculta en Toledo.
y después viajar a Barcelona para buscar pistas que les condujeran a tener el Grial en el monasterio de Montserrat. Durante el viaje a Toledo, de un modo muy accidental, mi protagonista de las SS se encontrará con el manuscrito original de las rimas de Bécquer. Bueno. Tiempo después no le van las cosas bien y será, como te he dicho, pues castigado a una posición defensiva en el desembarco de Normandía, con muy poco glamour, sí, para alguien que había ostentado los cargos que él había tenido. Y por eso la aventura arranca en el desembarco de Normandía, en la batería de Merville. Ajá. Bueno, pues vamos a tomar ese momento. Miren ustedes, Bécquer, desembarco de Normandía. Bueno, pues aquí unimos estos dos temas gracias a Mariano Fernández Urresti y vamos a ver un primer fragmento de esos primeros más o menos 20 minutos de este film impresionante de Steven Spielberg. Una cinta que recibió varios premios Oscars en su día, aunque curiosamente pues no recibió el de mejor película. Es algo un tanto extraño, no es lo que suele ocurrir. No es la primera vez que le pasa a Spielberg. No. Y se llevó incluso el premio al mejor director o fotografía y tal. Sin embargo, no se llevó el premio a la mejor película. Pero bueno, eso nos da un poco igual, ¿no? Porque la grandeza de este film, bueno, pues se puede disfrutar igualmente. Vamos entonces con un primer fragmento. Ya les adelantamos, si no han visto esta película, habrán oído hablar de ella, pero sí que es verdad que es un comienzo de la peli impactante y las imágenes son un poco duras porque te meten de lleno, ¿verdad?, en aquel infierno. Vamos con el primer fragmento. ¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe! Hilera de babor, hilera de estribor. Avancen rápido evitando los embudos de mortero. Que no entre arena en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa. ¡Cuidado con los embudos de mortero!
Wow, tremenda escena. Ya les decimos, son casi 20 minutos. Es el inicio de Salvar al soldado Ryan, en donde Tom Hanks interpreta a John H. Miller, del ejército de los Estados Unidos, y al mando de 7 u 8 hombres, pues tienen una misión muy especial, que antes lo comentábamos también fuera de cámara, ¿verdad? Que no es la primera vez que ocurre en una guerra, el hecho de que una familia pierda a todos sus hijos. Sí. ¿No? Yo te decía antes que, hombre, ha habido muchos lugares en los que he tenido la suerte de viajar a muchos lugares raros, si quieres, o históricos, pero en pocos lugares, como en el cementerio de Omaha Beach, me he emocionado del modo en que me sucedió aquí, porque estamos hablando de soldados que tenían 18, 19, 20 años. Si miras las cruces y las estrellas de David, que siembran como si fueran flores blancas el gigantesco cementerio de Omaha, pues, y miras te fijas en las fechas de nacimiento, dices, bueno, es que les debemos la libertad a una enorme cantidad de chavales que probablemente no hemos reparado en lo que significó para la historia de Europa el éxito del desembarco de Normandía y lo que podría haber ocurrido de haber fracasado. Te contaré una cosa que probablemente no todos los televidentes sepan. El éxito del desembarco de Normandía se debe a muchas personas, evidentemente a los muertos, a los caídos allí, pero el éxito en gran medida se debe a un español. Anda, pues esto también es nuevo para mí. Que también aparece en mi novela. Tiene un papel secundario, pero fue muy importante. Juan Pujol. Juan Pujol fue agente doble, hasta el extremo de que fue condecorado por ambos bandos. Los nazis le llamaban Arabel y los aliados Garbo, y consiguió engañar a toda la plana mayor nazi. A cambio hubo que sacrificar vidas humanas. Tenía que dar información que pareciera veraz y facilitó los bombardeos de la Luftwaffe en determinados lugares, sobre todo de Inglaterra, que mataron a gente. Pero es que era preciso para que después el gran engaño surtiera efecto. Y el gran engaño, básicamente, la historia de Garbo o de Arabal o de Juan Pujol es terrible. O sea, él muere después en Sudamérica muchos años después. Pero aquí es muy importante también en la historia. Este hombre consigue hacer creer a los nazis que el desembarco se va a producir en Calais, en el paso de Calais, que parecía lo más razonable, porque es el punto más próximo entre Inglaterra y Europa. Sería más sencillo para los aviones repostar, etcétera, etcétera. Y consigue hacerles creer eso con una serie de informaciones y una red de espías falsas que no existen. Él se lo inventa todo. Para eso cuenta con la colaboración, obviamente, del ejército aliado. El general Patton construye, bueno, el general Patton no construye, pero es el que controla, digamos, ese dispositivo, un gigantesco ejército de tanques hinchables, de muñecos, pero habló de muchos, tantos, que cuando la Luftwaffe pasaba por encima siguiendo las instrucciones de Arabal, de Juan Pujol, parecía que en efecto los aliados se acercaban a la posición para asaltar a Europa por Calais. Eso hizo que los Panzer nazis se concentraran en el paso de Calais y no en Normandía. Y cuando ya todo el engaño estaba hecho y perfectamente elaborado, sucedió lo inevitable. No se puede comprar el tiempo climatológico. Y como se ve ahí, pues estuvo a punto de venirse abajo todo, porque se estaba buscando una ventana climatológica que permitiera semejante hazaña, porque hablamos de miles de barcos. Eso he leído, sí. De un puerto cuyos restos todavía se puede, si van a Normandía, se puede ver en Avranches, o hay uno de los pueblos que todavía puedes ver restos del puerto artificial que arrastraron, de hormigón, que arrastraron los barcos para poder tener una cabeza de playa. O sea, literalmente lo llevaron hasta allá. Exactamente. No, es que el desembarco de Normandía es terrible. Y hay un episodio que es justo donde comienza mi novela, que es previo al desembarco. Es decir, el desembarco se produce el día 6 de junio de 1944, pero unas horas antes, en concreto el 9º, lo voy a leer para no equivocarme, el 9º batallón del regimiento paracaidista de la 3ª brigada de la 6ª división aerotransportada británica, que estaba dirigida por el teniente Terence Otway,
tiene una misión parecida a lo que hemos visto aquí, muy arriesgada: tomar la batería de Merville, donde está Minazi. Donde está Minazi entre comillas, uno de los protagonistas. Esa batería que está en Merville y que yo he visitado, y puedes entrar dentro de las casamatas bajo tierra, y cada 20 minutos reproducen en sonido real el desembarco y los obuses y las ametralladoras, y es impactante. Tiene que poner los pelos de punta, ¿no? Terrible. Bueno, pues tenían que tomar esa posición de artillería porque presumían que los cañones nazis podían alcanzar los barcos. Yo creo que eso también lo he visto en alguna que otra peli, fíjate. Y resultó que murieron casi todos para tomar una posición que resultaba que los cañones no llegaban hasta allí. Pero el tema está en que ves un poco lo que hemos percibido en ese fragmento de la novela. Pues imagínate lanzarte en paracaídas, como hicieron estos cientos de británicos, chavalitos también, con un saco de 60 kilos atados al tobillo, que era donde llevaban todo el material. Esto de noche, porque esto es previo al desembarco, de noche, para tomar la posición, con un viento que les alejó del lugar, que cayeron muchos en ciénagas y en pantanos y se ahogaron, y con los pocos que quedaron, que apenas tenían para asaltar aquella posición, el teniente Otway se lanza a la aventura, toma la posición, mueren prácticamente todos los nazis, mueren de ellos un montón. Bueno, dramático, dramático. Y ahí comienza mi novela. Ajá. Uf, la verdad es que ya nos estamos metiendo entre las escenas de la peli, que ahora vamos a ver otra, y lo que tú nos estás contando, desde luego que ya tenemos ganas de saber más. Sí, bueno, tú nos vas a contar hasta donde puedo. Ahí, claro, porque hay que leer la novela. Trato de explicar el motivo de la gorra nazi, y trato de explicar cómo el nazi pudo hacerse con las rimas de Becker y cómo empieza la trama de esta novela. Súper interesante. Bueno, pues ese famoso día D, ¿no?, que lo denominaron. La operación Overlord. Un asalto aerotransportado, ¿no?, es lo que yo había leído, que es lo que tú nos acabas de relatar. Yo desde luego desconocía todos estos detalles y casi casi parece hasta una peli de terror, ¿eh? Sí, si me apuras. Bueno, pues vamos a seguir un poco con ese terror, ¿no? Ese horror, como decía Kurtz en Apocalypse Now, ¿no? El horror, pues lo vamos a trasladar también aquí a Salvar al soldado Ryan, y vamos a continuar, iba a decir disfrutando desde una perspectiva cinematográfica, porque está muy bien rodada toda esta escena del inicio, pero a estremecernos también con otro fragmento de esta escena en el día D en Salvar al soldado Ryan. ¿Alguno más? ¡Solo he visto a Jackson! ¡Aquí, Melis! ¡Aquí, Capozzo! ¡Atienda a quien lo necesite! ¡Suelte! ¡Es un médico del batallón, señor! ¡Wait! 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 ¡Que los vuelva aquí! ¡Es muy peligroso! ¡Sáquele de la playa! ¡Ya está! ¡Parada la hemorragia! ¡Parada la hemorragia! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Déjanos reponer, gacho cabrón! ¡Que me follen vivos, que cabrón! ¡Recojan armas y munición! ¡Cójanlas de la playa! ¡Sáquenlas de la arena! ¡Saquen! ¡Pértigas! ¡Traigan las pértigas explosivas! ¡Vayan pasando las pértigas! ¡Vayan pasándolas! ¡Atentos, pasad las pértigas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con ello! ¡Jackson, señor! ¡Raven, regresa! ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! ¡Pértigas! ¡Abandonad la playa! ¡Carga activada! ¡Activada! ¡Carga activada! ¡Carga activada! ¡Esto marcha por la trinchera al otro lado de la brecha!
Nos ha pillado como siempre, no te preocupes, Mariano. Es muy habitual en nuestro programa que mientras estamos viendo los fragmentos estemos aquí y que los espectadores nos pillen. Así que nada, esto ya estamos muy acostumbrados. Seguíamos pues viendo estas imágenes de esta película. Tom Hanks es el no absoluto protagonista, pero sí es el cabeza de cartel. Y antes de continuar, déjame nombrar a los actores que la acompañan, porque desde luego que Spielberg hizo un trabajo de casting, a mi modo de ver, impresionante. Bueno, pues tenemos a Tom Sizemore, a Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, un jovencito Vin Diesel que cuando aquello todavía no era la estrella de acción que después hemos conocido, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg y Jeremy Davis. Y luego tenemos a ese soldado Ryan, al cual hay que salvar, interpretado por Matt Damon, que es el último de esos hermanos, ¿no? De esa familia que queda, y como único superviviente, bueno, pues van a buscarle, y para encontrarle pues ponen en riesgo sus vidas los protagonistas de este film. Bueno, aquí hemos visto otro de esos momentos espeluznantes, ¿no? Es que, como te comentaba antes de comenzar el programa, la historia de salvar al soldado Ryan no es baladí. Resulta que si visitas el memorial del cementerio y el monumento y el museo que hay, que ya te dije, impresionante, de Omaha Beach, bueno, lo de Omaha Beach, la playa de Omaha, es porque hay 60 kilómetros de arenales. 60 kilómetros, son 4 playas que dividieron desde un punto de vista estratégico, eso militar. Te iba a decir, supongo que sí, para organizarse ellos. 4 playas, sí, Gold, Schwartz, Mahal. Y en concreto esta de Omaha, que es buena parte de la película se desarrolla ahí. Bueno, te decía, en el memorial, en el monumento, en los monumentos hay algún sector en concreto donde se quedan grabados los nombres, están grabados los nombres de todos los caídos, pero específicamente una zona donde están los nombres de aquellos que eran todos miembros de una misma familia, hermanos. Y hay varios grupos que sufrieron la misma desgracia que aparece en la película. Por eso tiene sentido que trataran de salvar al único superviviente que tenía esa familia, el único hijo vivo que quedaba, o que se presuponía que estaba vivo. Porque cuando van allí tampoco lo tienen ya muy claro dónde está Matt Damon, dónde está Ryan. De hecho, en un primer momento se equivocan y encuentran a otro Ryan, porque las iniciales de su nombre es un nombre compuesto y las 2 primeras son exactamente igual, más el apellido Ryan. Y en un principio acuden, piensan que le han encontrado, pero no, es otro chico que tiene el mismo apellido, pero que no tiene nada que ver con esa familia. Además, bueno, pues cuando yo me documenté para hacer esta novela, ¿no?, que en principio no tiene nada que ver, una parte sí, en cierto modo sí, con el desembarco de Normandía, pero bueno, no es sobre el desembarco. Pero me sorprendió el hecho de que el desembarco de Normandía es el presente, no es el pasado de aquellos pueblos costeros de Normandía. Todo habla del desembarco de Normandía. No solo los monumentos, no solo el hecho de que hayan recuperado pues puentes que se habían destruido y se han reconstruido, no, es que la gente realmente es la del desembarco de Normandía. Y me explico, es muy frecuente ver excursiones de octogenarios y nonagenarios, ingleses, norteamericanos, canadienses, porque las fuerzas aliadas hubo un componente de distintos países, pero sobre todo norteamericanos, ingleses y canadienses, que visitan aquellos lugares. Y yo estaba viendo allí a los soldados vivos del desembarco. Hay muchas tiendas donde se venden ropa y recuerdos del desembarco, ropas que no son de atrezo, auténticas. Son auténticas. Entonces es un presente de indicativo el que vives allí. Estás en el desembarco de Normandía en 2015-16, cuando yo fui. Es verdaderamente impactante, ¿no? Luego la novela ya nos traslada a Mont Saint-Michel, que es otro enclave también otro enclave mágico, donde se desarrolla buena parte de la trama. Pero no deja de ser también es el mismo entorno entre Mont Saint-Michel, es casi la frontera y sin casi, de Bretaña y Normandía. Pero es muy muy curioso, como te digo. Bueno, y luego los grandes cementerios, no solo el de Omaha, es decir, en Ranville encontramos el de los británicos, hay el cementerio de los alemanes, puedes
nadar en un mar de cruces y de estrellas de David en distintos lugares. Es tremendo. Más luego, aquello también es una fuente de ingresos desde un punto de vista cultural. Hay muchas excursiones y muchos guías que indican pues los lugares donde se produjeron los episodios más significativos de esta terrible batalla, ¿no? Y decisiva, porque la victoria aliada, como te decía antes, significó que se pudiera entrar como un cuchillo en mantequilla en dirección hacia la cuenca del Rin, que era el corazón industrial de los nazis, y a partir de ahí la balanza cayó del lado de los aliados, afortunadamente. Para ver la relevancia, ¿no? la importancia que tuvo este hecho histórico, a poco que leas, tampoco hace falta ser un experto, yo no lo soy, pero bueno, curioseas un poco y lees aquí y allá, y yo tengo aquí un dato que dice que ese asalto aerotransportado, llevado a cabo por 1.200 aeronaves, que precedió al desembarco anfibio, como tú nos has explicado, involucró a 5.000 barcos, y dice que 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, y hacia finales de agosto, esto sucede en junio, ¿no? Junio, sí. Y que hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. O sea, fue la punta de lanza, claro, para luego un continuo trasiego de soldados, de tropas aliadas que, como tú bien has apuntado, ¿no? Entraron como cuchillo en mantequilla. De un modo muy gráfico podríamos decir que todos los cadáveres de esos chicos fueron el puente sobre el cual caminaron después los soldados que llegaron. Pero los cuerpos sin vida de todos ellos fueron los que permitieron la victoria aliada. Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte del programa, Mariano, con un último fragmento de ese asombroso comienzo de Salvar al soldado Ryan. Y no sé si preguntarte qué sentiste cuando te metiste en la estructura... Las casamatas. Casamatas. Porque además nos has contado que estando allí dentro tenías un audio, ¿no? Sí, hacen cada 20 minutos. Que te hace que todavía te metas más la alarma en antiaérea situación. Y escuchas en directo los sonidos de los obuses, de las ametralladoras, además de que hay un espectáculo multimedia. Te pueden aparecer soldados de distintos bandos en donde no te lo esperas. Yo estaba con otra persona, la otra persona se tuvo que salir de allí, no lo soportó. Era terrible. O sea que es realmente impactante. Realmente impactante. Y más porque, como te decía, coincides con excursiones de personas que dices, ha estado aquí por la edad, por todo. También el gesto, me imagino, ¿no? La emoción contenida, quizá. Claro, es que estamos viendo, yo veía allí en uno de los cementerios eso, pues a octogenarios o nonagenarios que estaban rindiendo visita a familiares o a amigos o a colegas que estuvieron con ellos en el asalto. Claro, es que estamos hablando de 1944, parece lejos, pero es anteayer. Porque los soldados, como te he dicho, eran de 18 años. Hombre, cada vez hay menos supervivientes porque lógicamente los años pasan. Es una cuestión biológica. Pero todavía hay supervivientes. Yo vi muchos. En la historia es hace 2 segundos. Sí, era de llorar, que fue lo que me sucedió a mí. Pues los pelos de punta allí in situ, y también los pelos de punta que nos pone esta película. Y vamos a cerrar este primer bloque pues terminando de ver un trozo de ese inicio, que es cuando ya este grupo comandado por Tom Hanks llegan a esas torretas, ¿no? donde están los nazis. Vemos este fragmento, vamos a Publi y enseguida regresamos con Mariano Fernández Urresti y los fantasmas de Becker. Hasta ahora mismo. Señor, no me abandones, Señor. Acude en mi ayuda, oh fuerza mía. ¡Salida de Dock Green 1 por aquí! ¡Esto marcha!
¡Sargento! ¡Driver! ¡Vamos, voy! ¡Sargento! ¡Lanzallamas! ¡Voy! ¡Adelante! ¡No disparéis! ¡Que se quemen!